en la entrevista recibimos a una de las voces más respetadas a la hora de analizar la realidad política y económica de América Latina. Nacido en 1952 en el Reino Unido, lleva más de 40 años escribiendo sobre nuestro continente como corresponsal, como autor de libros de enorme impacto, por ejemplo, El continente olvidado, una historia de la nueva América Latina, y también como editor de The Economist, donde fue autor de la influyente columna Bello, en homenaje a Andrés Bello. Hoy, en la entrevista, le damos la bienvenida a Michael Reed. Estamos ya junto a Michael Reed. Michael, muchas gracias por estar hoy con nosotros en la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Michael, vienes a Chile en un momento muy especial. Están cumpliéndose 5 años del estallido. Han sido 5 años tremendamente convulsionados para nuestro país. ¿Cómo ves que está Chile a 5 años del estallido? No, evidentemente, como dices, han sido 5 años bastante complicados. Y pienso que muchos chilenos ven al país hoy día como peor que estaba en el pasado reciente. Creo que si uno mira desde fuera, diría 2 cosas. Primero, que a pesar de este proceso tan complicado, por ratos con episodios de violencia, ¿no? Con descontentos masivos, que Chile sigue en los rieles, digamos, que no se descarrió, que los fundamentos de la democracia representativa, de la economía de mercado, del Estado de Derecho, sigue de pie. Y eso no es poca cosa cuando uno mira la región, ¿no? Y que ha sido un periodo de mucho debate interno, mucha discrepancia, pero creo que los fundamentos siguen ahí para que con unos acuerdos y liderazgos que Chile puede volver a una senda de progreso más rápido, digamos. ¿Estamos siendo demasiado pesimistas o demasiado autocríticos los chilenos? Porque la percepción en Chile en general es bastante negativa sobre lo que está ocurriendo. No necesariamente. Es que tal vez cuando uno está afuera y uno no está viviendo el día a día, uno puede darse el lujo de mirar con una perspectiva más comparativa, tanto en el espacio como en el tiempo, o sea, comparativa con el resto de América Latina, incluso el resto del mundo democrático, que no está en un momento muy bueno, digamos, ¿no? Y también como comparativa en el tiempo, mirando un poco más en una perspectiva histórica de largo plazo. Pero yo entiendo que si uno está viviendo aquí, uno está sufriendo una inseguridad que, si bien en términos latinoamericanos sigue siendo relativamente menor, pero para los chilenos es un problema que se sienten como bastante grave. Y también ha habido poco crecimiento económico y que las discrepancias políticas son como muy como enquistados en este momento, ¿no? Y uno siente eso, ¿no? En las últimas semanas el debate en Chile ha estado muy marcado por el caso Hermosilla, por revelaciones acerca de nexos político-empresariales con el sistema de justicia también. ¿Crees que eso abona la percepción de que hay una élite que tal vez juega con otras reglas que son distintas a las del ciudadano común? Seguramente, o sea, no conozco los detalles del caso y no puedo, o sea, corresponde a los tribunales dar su veredicto en el tiempo debido, ¿no? Pero obviamente la percepción que ya estaba bastante amplia en Chile, que hay una regla para las élites y otra para las masas, ¿no? Y eso es tremendamente dañino para la democracia, ¿no? Y también, vamos a ver, uno no debe como anticiparse en esto, pero si es que resulta que había conductas indebidas de parte de magistrados de la Corte Suprema, sería preocupante, en el sentido que uno de los grandes activos de Chile es el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Y me parece muy importante que se preserve, y si es que ha habido conducta inapropiada, tiene que ser castigado, evidentemente.
A 5 años del estallido, decíamos, no se descarriló Chile, siguen funcionando las instituciones democráticas, pero también es cierto que no han tenido esas instituciones la capacidad para generar reformas. Tuvimos 2 procesos constituyentes que fueron fallidos, tampoco se han logrado reformas a, por ejemplo, el sistema de pensiones, entre otras demandas que estaban socialmente tras el estallido. ¿Crees que ha sido incapaz la clase dirigente chilena de poder llevar adelante esas demandas, de poder, de alguna manera, dar solución a los temas que provocaron el estallido? Sí, yo pienso que es importante distinguir que el estallido tenía varios significados, ¿no es verdad? Uno era como una irrupción de descontento fuera del sistema político en la calle, con niveles, repito, con niveles de violencia por momentos preocupantes, momentos de peligro para la democracia chilena, pero a la vez había manifestaciones muy masivas, pacíficas, de demandas de cambios muy concretos, ¿no? Para reformas, sobre todo, tú lo has mencionado, pensiones, mejor educación, mejor salud, y pienso que la gente ahora quiere mejor seguridad también. Y corresponde al sistema político democrático administrar esas demandas y llegar a una solución. Y creo que sería peligroso potencialmente si se demora mucho más en atender a esas necesidades. ¿Cómo has visto el gobierno del presidente Boric? Porque prometió una serie de reformas también y de cambios, no ha podido cumplir demasiado del programa que lo llevó a la moneda. Otros valoran que se haya moderado con respecto a ese programa que era más radical. ¿Cuál es tu evaluación del gobierno? Evidentemente, y lo escribí en la semana de la inauguración, él llegó al poder con una base política que él saludó desde la moneda en la primera noche, y fui ahí a la plaza, ¿no? Y con sus invitados de la izquierda dura mundial, y que siempre iba a ser muy difícil gobernar Chile con esas ideas y esa gente, digamos, ¿no? Sobre todo también porque no tenía mayoría en el Congreso, y no había mayoría social para ese tipo de programa, y eso era claro desde el primer momento, si uno miraba el resultado de la primera vuelta, ¿no? Y ahora, yo pienso que él ha tenido la virtud de en la práctica reconocer eso, ¿no? Y armar un gobierno más pragmático, adoptar prioridades más pragmáticas. Me parece que ha aprendido en el puesto. Tiene 2 virtudes muy importantes, que es un demócrata, que va a entregar el gobierno a quien gana la elección en el momento debido, y que no es un populista. Y podemos hablar más de eso si quieres, pero no es un populista, ¿no? Ahora, yo pienso que Chile ha pagado un costo para ese proceso de aprendizaje. Sí, evidentemente, porque es un gobierno que no ha podido lograr mucho concreto, que hay mucha gente él trajo gente con más experiencia, algunos puestos, pero dentro del gobierno todavía hay mucha gente que no tenía mucha experiencia y que les están costando hacer cosas. Pero bueno, visto desde fuera, uno piensa que podría haber sido mucho peor. Ahora, tanto el presidente Boric como el anterior mandato del presidente Piñera tuvieron muchas dificultades para llevar adelante su programa, para efectivamente ejecutar reformas. ¿Crees que hay algo estructural en que el sistema chileno no está siendo capaz de cumplir con las expectativas que la población tiene sobre la democracia? ¿La democracia no está siendo efectiva en Chile? Evidentemente, yo pienso que irónicamente es un problema de éxito. Porque cuando la gente dijeron en el estallido, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? 30 años de perdidos, de fracaso, era la idea. Yo pienso que eso no es correcto. Eran 30 años con muchos logros.
Pero precisamente porque había 30 años con muchos avances, las expectativas de las generaciones más jóvenes eran muy distintas a las expectativas de sus padres, ¿no? Chile dejó de ser un país pobre. Chile se convirtió en un país con mucho más educación y con mucho más ambición de su gente, que legítimamente, ¿no? Y muchos de esos jóvenes eran los primeros, sabemos que eran los primeros en su familia de tener educación superior. En muchos casos se endeudaron para tener esa educación con la expectativa que iban a tener un puesto de trabajo profesional. Y vieron frustrados esas expectativas porque la economía no estaba generando esos puestos en suficiente cantidad. Entonces se generó una enorme frustración, ¿no? Que con razón o no, esas generaciones en gran parte echaron la culpa a los políticos, al sistema político, etc., ¿no? Entonces el tema de fondo es cómo puede pasar Chile de ese país que creció mucho económicamente, dejó de ser un país pobre. Ahora es un país que en la jerga de los economistas es un país de ingresos medio altos, pero cómo puede hacer el salto a ser un país desarrollado, ¿no? Eso es más complicado, implica otras cosas, implica tener una población con una educación de calidad sobre todo, tener una economía más diversificada con una productividad mayor, una economía que hace las cosas bien y no simplemente añade capital y mano de obra, ¿no? Y ahí está el desafío, ¿no? Es interesante eso, Michael, porque de alguna manera Chile es una historia de éxito, ¿no? En los años 90, a principios de los años 2000, en términos de un país que creció muy fuertemente y ese crecimiento tuvo el efecto de sacar a muchísima gente de la pobreza. Y en algún momento ese círculo virtuoso se frena. El crecimiento ha sido pobre durante una gran cantidad de años, la productividad está básicamente estancada desde los últimos 15 años. Y hay tal vez distintas visiones al respecto. Algunos dicen, bueno, esto se debe a demasiadas trabas burocráticas, no hay incentivos para hacer negocios, al sistema tributario. Y otra mirada dice más bien, lo que Chile hacía ya no es suficiente seguir haciendo lo mismo, hay que hacer cosas diferentes, distintas. ¿Dónde crees que está la clave para volver a echar ese círculo virtuoso, esa rueda del crecimiento, de la productividad y de la mejora social? No, yo pienso que los dos lados tienen razón en eso. Que sí, efectivamente es un país demasiado burocrático, ¿no? Con un Estado burocrático pero no eficaz, ¿no? Para dar un ejemplo, bueno, no tan trivial, de hecho, ¿no? Para venir a Chile para la inauguración del presidente Boric, yo estuve en Lima. En esa época, en esa fase de la pandemia, en todos los países que yo iba, había que llenar un formulario digital para conseguir el permiso de entrada en 24 horas. Lo hice y me di cuenta que en Chile iba a demorar 30 días para entrar, porque uno tenía la idea de este Estado que todavía tenía gente con papeles, ¿no? Y papeleo. Entonces, eso sí es un problema, pero creo que el problema más grande, el problema de fondo, es que se necesita hacer las cosas en forma diferente. Se necesita... Hay un informe muy interesante del Banco Mundial, y digo eso que muchas veces los informes del Banco Mundial no son exactamente lecturas que te mantienen despiertos, pero el argumento de fondo es interesante, que es sobre el mundo, que salió hace un mes, sobre la trampa del medio ingreso, como lo llaman los economistas, que hay muchos países que como Chile han dejado de ser pobres, pero no logran hacer ese salto, ¿no? Y dicen que hay que pasar de esa fase de acumulación de capital y mano de obra, digamos, empleado, a una segunda fase de infusión de tecnología y prácticas empresariales y de gestión de punta. Y eso implica tener mucho más exposición a esas prácticas en el mundo. Y Chile tiene la desventaja que no puede cambiar, que es geográfica, que está muy remota,
Pero también tiene una economía con demasiadas protecciones para los que están, que impiden que entren más. Para los incumbentes, digamos. Los incumbentes, sí. Ahora, ¿Sí se puede decir eso en español? Sí, ¿no? sí, claro, sí, los incumbentes. Sí. Los que ya tienen una posición de poder consolidada y no quieren que haya competencia. Sí, claro. Entonces se necesita una economía con mucho más libre competencia, ¿no? Y luego también con más incentivos para la innovación, ¿no? Michael, déjame quedarme en el primer punto porque suele pensarse en Chile como una especie de paraíso de la libre competencia, ¿no? Tenemos una economía muy abierta al mundo en general. ¿Qué es lo que falta para que realmente haya libre competencia de verdad? Una libre competencia que amenace a esos incumbentes y por lo tanto haga que todos tengan que trabajar mejor. En parte en América Latina siempre ha habido una protección en términos económicos natural por la geografía, porque la competencia de las importaciones es más difícil por eso. Pero en Chile, bueno, ha habido muchos monopolios, ha habido mucha búsqueda de rentas, ¿no? Y bueno, siempre me acuerdo cuando vine poco después del estallido, ¿no? Hice un pequeño estudio que compré una medicina que uso en Chile y comparé el precio en Lima y en España. Y era como el doble de Lima y el triple de España. No hay motivo para eso. O sea, eso es un oligopolio que no beneficia a los chilenos, ¿no? En el caso de las farmacias hubo un cartel que fue... Sí, claro, claro. Y había otros casos de carteles. Sí. Se ha cambiado la ley, que me parece bien, pero es un tema muy importante que para tener una economía libre de la iniciativa privada, se necesita tener posibilidades de entrar y de salir, ¿no? Libremente. Michael, y decías un segundo punto que también es muy relevante, que tiene que ver con cómo tenemos más inversión también, por ejemplo, en investigación y desarrollo. Chile hoy día tiene cerca del 0,3%, 0,4% del PIB en investigación y desarrollo. Corea del Sur, por dar un ejemplo, tiene el 4%, o sea, 10 veces más. ¿Por qué ocurre eso? ¿Y por qué Chile no está siendo capaz también de tener una base tecnológica de conocimiento más robusta? A ver, hay varios puntos ahí, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? En Chile, como en toda América Latina, menos Brasil, donde es 2% ese número, falta recursos para investigación y desarrollo, tanto públicos como privados. Y los públicos son importantes también, ¿no? Es verdad que mucha de la innovación toma lugar en la empresa, y sobre todo en la empresa grande. Y si las empresas no son obligados a innovar para prosperar, no lo van a hacer, ¿no? También se necesita que las universidades hacen más investigación y que también hay mecanismos para llevar esa innovación al mundo real de la empresa, con vínculos, que es el modelo que funciona. Que trabajen más colaborativamente Estado, empresa privada y universidades. Exactamente. Y la idea de que los académicos en universidades públicas no pueden ganar, ahí es un error, ¿no? Pero suele ser en las universidades públicas que se hace investigación también. Pero tú mencionaste Corea. Corea es un caso muy interesante, es un caso deslumbrante de éxito. Pero me parece un error tomarlo como modelo para copiar, porque Corea se desarrolló en base a la industrialización hecho para exportar y con sus subsidios, pero limitados en el tiempo. El modelo de la política industrial en América Latina ha sido proteger y dar subsidios en forma indefinida, lo que los economistas llaman las industrias infantes, ¿no? Juveniles, pero hay industrias jóvenes más viejos del mundo en América Latina, ¿no? Porque se mantiene ese proteccionismo ilimitadamente.
Y es muy difícil hacer el camino de desarrollarse por la industrialización hoy día, por la existencia de China, que ha acaparado eso. Entonces, un país como Chile me parece que no debe intentar copiar a Corea, que tiene que buscar avanzar en muchos frentes, en muchas cosas, ¿no? El sector primario, la minería, siempre va a ser importante y siempre debe ser importante, pero no es todo, ¿no? Hay un espacio para un sector fabril, competitivo. Los servicios tienen que ser muy importantes en Chile, ¿no? Y en el mundo en general, mucho del crecimiento viene de los servicios. Y yo pienso que Chile tiene mucho espacio ahí en servicios profesionales, servicios de datos, todo eso, pero se necesita tener gente preparada para eso. Y se necesita tener incentivos para formar empresas. Michael, y en eso, ¿cómo se hace ese cambio? Porque también da la impresión de que en Chile parte del sector privado también tiene la comodidad de poder tener rentas, por ejemplo, a través del sector minero, que son bastante sustanciosas para ellos. ¿Cómo se hace para que un país diga, bueno, la dirección en que tenemos que caminar es esta, diversificarnos, tener más servicios, tener más investigación y desarrollo, cuando los incentivos económicos aparentemente que no están centrados hacia allá? Tampoco se debe ser demasiado crítico con la empresa privada chilena, ¿no? Que sí ha logrado cosas, sí ha expandido internacionalmente y hay unas empresas competitivas y admirables. Pero por lo general me parece que es muy importante intentar mejorar el nivel de calidad tanto de trabajadores como ejecutivos, y también que los incentivos están ahí, como dije, para que tienen que innovar, para prosperar, ¿no? Tienen que expandirse, tienen que enfrentarse a la competencia internacional, todas esas cosas, ¿no? Y también que hay un Estado que provee los bienes públicos que las empresas pueden necesitar. Hay un caso interesante en Costa Rica, ¿no? En que el Estado puso bienes públicos para que llegara empresas de software, por ejemplo, ¿no? Hay un caso interesante en Chile, que es un caso, la industria de exportación de cerezas, que está alta calidad, es ejemplar en muchas cosas, no existiría si no fuera por el sistema sanitario público, ¿no? De que hace la inspección y la verificación y todo esto, ¿no? Y no existiría sin una infraestructura buena de transporte, ¿no? También, ¿no? O sea, el Estado tiene también un rol muy importante en dar las condiciones para que ese tipo de inversiones privadas pueda desarrollarse. Claro, pero me parece que el modelo antiguo de política industrial basado en subsidios ya no da. No sirve. Michael, nos quedan poquitos minutos, pero no quería desaprovechar tu enorme experiencia reporteando América Latina en general, para hablar un poco de la situación en América Latina. Vemos una serie de caudillos en distintos lugares de América Latina, algunos de izquierda, algunos de derecha, algunos que todavía están dentro de los márgenes del sistema democrático y otros que ya están completando regresiones autoritarias. ¿Lo ves como un fenómeno global de América Latina, de debilitamiento de la democracia, que aprovechan estos caudillos, sean de izquierda o de derecha? Bueno, es un fenómeno global. Punto. O sea, no solamente en América Latina. O sea, lamentablemente es una época de hombres fuertes, para usar el término en inglés, y normalmente son hombres. Había una mujer que era la Sheikh Hasina en Bangladesh que cayó hace un mes, ¿no? Hace 2 meses. Y a veces caen, pero es más difícil que caigan hoy día en estas sociedades de vigilancia tecnológica que China y Rusia han perfeccionado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces la democracia liberal está a la defensiva, también con cuestionamientos internos por parte de estas fuerzas populistas de izquierda y de derecha, y también tú hablamos del caso de Chile, de la frustración
y de las expectativas, pero yo pienso que en el mundo occidental en general, a partir de la crisis financiera de 2008, ha habido mucho desencanto, porque había la austeridad, tuvo su impacto en las poblaciones. A la vez hay otro factor que es la globalización tanto de la tecnología como de las personas. Entonces, para muchas comunidades en Europa y Estados Unidos, por ejemplo, el cambio vertiginoso tecnológico desorienta, y también la llegada masiva de migrantes es difícil de procesar. En América Latina me parece que es una versión de lo mismo, ¿no? Que con características regionales. Después del fin del boom de las materias primas ha habido 10 años de estancamiento económico. A estas generaciones con expectativas mayores se choca ahí. Entonces han surgido, 3 o 4 casos de dictaduras ya en la región, y otros casos de una renovación del populismo, que el populismo en América Latina tiene una larga historia, ¿no? De alguna forma América Latina inventó el populismo urbano en los años 30 en la región, ¿no? Entonces figuras tan disímiles como Bolsonaro en Brasil, o Milei, o López Obrador, o Petro, tienen en común una práctica política populista de concentrar el poder en una sola persona y intentar eliminar instituciones independientes y contrapesos al poder ejecutivo, ¿no? Michael Reed, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la entrevista. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también. Nos encontramos la próxima semana con otro capítulo de La Entrevista.